Retomamos nuestro café de la mañana y esta vez para hablar en Profesionales de la Salud sobre la Helicobacter pylori. Esta que sin duda alguna hemos tenido también muchos temas aquí en nuestro café de la mañana hablando sobre eso, pero hoy vamos a tocarlo a fondo y para eso está con nosotros nuestro gastroenterólogo Eduardo Valdivieso. Bienvenido al café de la mañana. Gracias por aceptar nuestra invitación, por madrugar con nosotros y para hablarnos precisamente de ese tema que yo me imagino que a usted sí que lo apasiona. Muchas gracias, Damaris. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que madrugan con nosotros hoy. El Helicobacter pylori, difícil de pronunciar también, es un microorganismo bacteriano que, a diferencia de la mayoría de bacterias que nos atacan, que nos generan infecciones, que nos enferman y nos sanamos con antibióticos, este se habituó a vivir ahí dentro de nosotros y ha evolucionado con los seres humanos viviendo dentro del estómago y generando un daño crónico y progresivo que puede ir desde una simple gastritis hasta el mismo cáncer gástrico. Doc, pero antes de ir de una vez directo a esta bacteria, vamos a hablar precisamente del estómago y cómo es que funciona en nuestro cuerpo, cómo es que pues este microorganismo llega a él. Así que lo voy a invitar, por favor, para que venga hasta nuestra pantalla. Aquí vamos a tener una imagen del estómago para que podamos pues hablar en profundidad de esto. Este se supone que es nuestro estómago, ¿cierto? Sí. Bueno, no solo del estómago, sino dentro de todo el tubo digestivo, tenemos infinidad de microorganismos, pero el estómago tiene una particularidad y es que tiene dentro de sí un contenido ácido que hace de alguna forma difícil el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, esta bacteria, que es una bacteria helicoidal, se ha acostumbrado a vivir ahí, en unos ambientes que serían muy malos y muy adversos para cualquier otro tipo de germen. Él vive ahí, en toda esta mucosa que tapiza por dentro el estómago y poco a poco va favoreciendo el daño de la misma. Doc, ¿qué es eso que impide que de pronto la comida se regrese? Muchas veces hay personas que dicen, uy, que sufro de reflujo, que siento que se me vuelve la comida, que siento que no sé qué, pero entonces en el estómago, ¿qué es eso que hace que la comida esté ahí permanentemente? Bueno, hay una serie de mecanismos y vale la pena la aclaración que nos hace Damaris, porque en el estómago todo se siente parecido la infección por Helicobacter pylori, las gastritis y también a lo que ella se está refiriendo, que es el reflujo gastroesofágico, que básicamente es el retorno de todo este contenido de mezcla de ácido y alimento hacia el esófago, que en cambio, diferente del estómago, no es un órgano que esté preparado para tener los contenidos ácidos y erosivos y corrosivos que sí tiene el estómago. Eso lo evita esta zona que se denomina el esfínter esofágico inferior. ¿Todos tenemos Helicobacter? O sea, ¿cómo hace uno para decir que este microorganismo llegó a mi cuerpo? En este país, lo fácil sería asumir que todos tenemos Helicobacter. Si vamos a mirar las estadísticas nacionales, se habla de una prevalencia, es decir, el número de personas que en un momento determinado se les estudia y se les encuentra el germen, de un 85%, que es muy alto. Se calcula que en el mundo 2/3 partes de la población, y obviamente esa cifra está sobre todo soportada por países en vías de desarrollo con condiciones higiénico-sanitarias que no son muy favorables, 2/3 partes de la población. O sea, yo en algunas oportunidades a veces reflexiono y digo, ¿no será que esto ya es como parte de nuestra naturaleza por la altísima prevalencia? Pero lo cierto es que se relaciona con enfermedad, entonces no lo podemos considerar como parte de nuestra naturaleza. Pero entonces, ¿cómo ingresa esta a nuestro organismo? ¿Cómo es que pues, esa gran cantidad de personas en Colombia, hablando realmente de nuestro país, pues hoy pueden decir que han tenido o tienen la Helicobacter pylori? Bueno, el Helicobacter pylori entra por la boca. Eso sí, no hay otra forma de contaminación, es lo que en medicina llamamos contaminación orofecal, pero necesariamente no lo tenemos que comer, lo tenemos que ingerir. Así que entran en juego las condiciones higiénicas de las poblaciones, porque en el agua, en los alimentos puede ir el Helicobacter, uno se lo puede contagiar en la saliva también. Oh, espérame, ¿cómo así? Si uno se da un besito con la pareja y si tiene Helicobacter, ¿me lo puede pasar? Muy probablemente. O sea, yo tengo Helicobacter. Estoy enferma. ¿Seguro? Definitivamente. Pero Doc, vamos a ir a nuestra mesa y
digamos que aquí tenemos una maqueta de lo que serían las capas de nuestro estómago, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo actúa el Helicobacter? ¿Cómo se detecta también esta en nuestro organismo y cómo hacen ustedes los gastroenterólogos, ya me lo aprendí, los gastroenterólogos para detectar esta bacteria en nuestro estómago? Bueno, 3 preguntas. Entonces, la primera, como les decía, el estómago tiene ácido adentro, él produce ácido para empezar el proceso digestivo de los alimentos. Luego vamos a hacer como si esta parte de color verde fuera la porción más estructural, digamos, del estómago, de la capa mucosa del estómago, es decir, donde están las células más superficiales del estómago. Sobre esa capa mucosa, que de hecho tiene otra serie de capas hacia atrás, pero solo nos vamos a referir a la primera, al epitelio, hay una serie de protecciones que son las que permiten que aquí exista ácido con una corrosividad muy alta, pero que acá, en la capa ya como tal, que empieza a ser el propio tejido de la persona, ese ácido no haga daño y el pH sea neutro. Y esas capas están formadas por moco, es como una gelatina, como un gel, y por bicarbonato, que es una sustancia que ayuda a disminuir el pH que estaría en el ácido dentro del lumen haciendo los procesos digestivos. Entonces tenemos unas 3 capas que podrían representarnos el moco y el bicarbonato, y de alguna forma una capa más íntimamente relacionada en las propias células del estómago superficiales, que son una nueva capa de moco y bicarbonato que ya producen específicamente celulitas pequeñitas que están acá como haciendo una segunda pasadita de protección. Pero esas capas son las que precisamente el Helicobacter tiene las enzimas y tiene las condiciones biológicas para dañarlas, para romperlas. Entonces, al romper la capa de bicarbonato y al romper la capa de moco y eventualmente al romper esa microcapa también que está cerca a la muscular, a la mucosa, lo que permite es que genere el daño corrosivo del ácido, por un lado, porque allá es donde empieza a habitar el Helicobacter. No sé si la cámara alcanza a mostrar los dibujos que nos prepararon en producción. Ahora y la ponemos así un poco más y vamos a romper definitivamente. Más severamente. Ya, este Helicobacter está haciendo el daño con toda. Entonces el Helicobacter llega y él se ubica y se queda a vivir allá, bien cerca del epitelio, o sea, donde están las células propiamente dichas. Y entonces empiezan a haber 2 daños. El primero es que el ácido, que ya no está separado, empieza a dañar. Y el segundo es que el propio Helicobacter, la propia bacteria, genera un daño y una respuesta del sistema inmune que va dañando esta capa también. Y es aquí donde nacen las úlceras y es aquí donde nace el cáncer gástrico. Y ahí es donde entran también muchas preguntas, y es que hoy vemos diferentes, digamos que, estrategias, campañas para hablar sobre el Helicobacter pylori, para decir que hay tratamientos para eso, que hay una cura. Y la pregunta es, ¿realmente hay una cura para el Helicobacter pylori? Sí, aunque es una respuesta parcial. El Helicobacter, al ser una bacteria, se trata con antibióticos. Y gracias al descubrimiento de los antibióticos, nosotros pensábamos ganada la batalla contra las bacterias, pero así como evolucionamos los humanos, las bacterias también evolucionan y se van haciendo resistentes. Hoy en día, en un medio como el nuestro, en donde el uso de antibióticos lamentablemente es indiscriminado, es muy fácil que estas bacterias que están habitando en casi todos nosotros ya conozcan la mayoría de antibióticos y nos quedemos un poco cortos para poderlas tratar. Para tratar el Helicobacter se necesitan como mínimo 2 antibióticos juntos. Eso ya hace una diferencia porque eso no es común para la mayoría de bacterias. Y en algunos casos hasta 4 antibióticos juntos, y en el mejor de los casos logramos unas tasas de efectividad de 80%, no de 100%, 80%. Es decir que las posibilidades de incidencia son también, digamos que, Sí. importantes, ¿no? Yo digo que hay que luchar contra el Helicobacter, pero también hay que tener cierta capacidad de resignarse a perder la batalla. Wow. Tenemos mensajes de nuestros televidentes, doctor, a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver qué opinan ellos frente a nuestro tema del día. Hace 30 años me diagnosticaron HP, me imagino que es Helicobacter pylori. Nunca tuve tratamiento ni le paré bolas. ¿Aún lo tengo?
si no me estuviera contando que hace 30 años lo tuvo, igual también pensaría que lo tiene porque la prevalencia es tan alta que nos vamos a equivocar menos asumiendo que está. Pero le tendría una buena noticia. Si usted hace 30 años vive con el Helicobacter y no le ha pasado nada, probablemente es de esas personas, que son la mayoría de hecho, que son capaces de lidiar con él y que son capaces de convivir con él sin que él le genere un daño muy importante. Aprovecho esa pregunta para decir que 40 años es más o menos el límite de edad al cabo del cual, asumiendo que tenemos la exposición al Helicobacter y el riesgo de cáncer, nos justifica hacer una endoscopia, es decir, si usted no se la ha hecho, hay que hacerla para ver qué ha pasado con su estómago, si tiene gastritis, no tiene gastritis, independiente de que sienta o no sienta nada. Y probablemente si no hay un mayor problema en su estómago, pues fue de esos beneficiados naturales a los cuales el Helicobacter no les hizo por naturaleza mucho daño. Doc, Helicobacter pylori siempre es igual a tener úlcera gástrica, a tener cáncer, siempre es igual a esto, o pues hay muchas excepciones como en el caso de nuestro televidente. Es muy buena pregunta. Como en el caso de nuestro televidente, es mucho más posible que usted teniendo el Helicobacter no tenga ni cáncer ni úlcera, pero siempre que tenga cáncer y úlcera está el Helicobacter. Entonces es un dilema, porque uno no sabe quién va a ser al que el Helicobacter realmente le va a hacer esa cadena de daño y quién no. Y ante esa ausencia de claridad, pues tenemos que optar por tratar de erradicar todo el Helicobacter que se pueda. Tenemos una llamada de House, buenos días. James, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, James, ¿cuál es tu inquietud frente a este tema? Lo que pasa es que quería preguntar sobre, bueno, ¿cómo sabría uno cuando tiene esa bacteria? Buenos días. Bueno, creo que ya, creo que ya, sí, ya quedó estaba claro. escuchando su retorno. Y muy buena pregunta, ¿cómo saber si se tiene la bacteria? La primera buena recomendación es asumir que se tiene, por lo que les decía que las cifras no nos favorecen. Pero si uno quiere saber si tiene la bacteria, existen métodos diagnósticos, dentro de los cuales voy a advertir. Hay uno que pulula por las calles y es tomarle muestras a las personas de las inmunoglobulinas de defensa contra el Helicobacter pylori. Es un método muy barato, pero no sirve para saber si uno tiene la bacteria, solamente le está diciendo que la tuvo en algún momento. Los métodos que sirven para saber si la bacteria está o no presente son métodos endoscópicos, es decir, hay que introducir un endoscopio dentro del estómago y tomar muestras. Eso es algo un poco más grande que simplemente tomar una muestra de sangre. O hay otros métodos que también son muy confiables, que son determinando algunas sustancias químicas que produce la bacteria en la respiración del paciente o en la materia fecal. Así que hay métodos confiables para saberlo, y ese método de la sangre que anda por todas las esquinas no es el que se debe utilizar. Doc, muchas veces vemos personas con este diagnóstico, ¿verdad? Que tienen una úlcera duodenal y con eso tiene una displasia. Es que conozco una persona, ¿no?, que tiene úlcera duodenal, displasia de estómago, no sé qué, y tiene el Helicobacter pylori. Se hace el tratamiento y cuando termina su tratamiento vuelve a hacerse el examen y pues reincide la bacteria o el microorganismo que está ahí presente en el estómago. Entonces empiezan a recurrir a los famosos remedios de la abuela y entonces hablan que el juguito verde elimina el Helicobacter pylori, que de pronto tomarse todas las mañanas en ayunas un vasito de bicarbonato con agua, pues eso también le ayuda para aquello del pH ácido en el cuerpo. Entonces, ¿qué tan bueno es recurrir a esos famosos remedios caseros o remedio de la abuela para eliminar pues esta bacteria? Pues no solo no es bueno ni malo, no tiene mucho que ver, porque esto es una bacteria y una bacteria se trata con antibióticos o es el propio sistema inmunológico del enfermo el que finalmente gana la batalla. Lo que pasa, y lo decíamos al principio, es que como en el estómago todo se siente parecido el reflujo, se siente parecido la gastritis, se siente parecido la gastritis que tiene o no Helicobacter. Entonces uno podría asumir que remedios que sí sirven para el reflujo y que son naturales le ayudan a uno a aliviar los síntomas. Y piensen un poco como cuando uno va a la playa y se quema la piel
y la piel queda muy sensible y uno se pone un poco de crema y eso ayuda, pero no estamos atacando la causa de la quemadura. En este caso es el Helicobacter pylori. Si le ponemos cremita con un remedio de la abuela, algo ayuda a aliviar, pero no está mejorando per se la causa de la enfermedad como tal. El tratamiento requiere dos vertientes. La primera es antibióticos cuando se tiene, y la segunda, que tal vez sea más importante, es prevenir la reinfección, y eso se logra con medidas higiénico-sanitarias, el cuidado del lavado de los alimentos y básicamente las condiciones de higiene en las que viven nuestras sociedades son las que determinan eso. Tenemos un mensaje de nuestros televidentes, más inquietudes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. Me hicieron cirugía y no tengo vesícula. A los 2 meses sufro un reflujo crónico que nunca se me quita y dolores abdominales. Tengo gastritis, tengo úlcera y fui a gastroenterólogos. Me hicieron endoscopias con biopsia. Desde ese tiempo me diagnosticaron Helicobacter pylori. Esta puede ser la causa de tanta acidez. Me mantengo con laringitis por el reflujo. Ya. Bueno, una muy buena pregunta. Esa es la típica consulta de gastroenterología. Y casi que le podría decir, así como sacando la bolita de cristal, que lo que usted tiene es reflujo gastroesofágico, independiente de que tenga o no Helicobacter. Eso es otro paseo, independiente de que le hayan o no sacado la vesícula, e independiente de que puedan haber otras enfermedades coexistentes. La mayoría de los signos que ella está refiriendo acá son síntomas de reflujo gastroesofágico, cuyo tratamiento no es de antibióticos, no tiene nada que ver con el Helicobacter, pero se puede sentir parecido, e inclusive puede ser quirúrgico, porque a veces involucra alteraciones anatómicas que se deben corregir. Doc, cuando hablabas de algunas medidas también de higiene a la hora pues, de comer, obviamente el lavado de las frutas, no sé qué otras medidas. La potabilización del agua. Tomar agua. Y la conservación de los alimentos, son como los 3. Ahora, el alcohol. De pronto personas que tienen el Helicobacter pylori y les gusta tomarse socialmente sus traguitos, ¿eso puede empeorar su condición o en nada afecta? Al Helicobacter ni le va ni le viene, pero es obvio que el alcohol, y ponía el ejemplo de una quemadura en la piel solar, por ejemplo, el alcohol de alguna forma es corrosivo, irrita. Entonces, si uno tiene gastritis, si uno tiene algo allá quemadito dentro de su estómago y le pone unos graditos de alcohol, lo más seguro es que el síntoma cante y aflore. No es que per se haga el daño el alcohol, pero sí lo puede hacer manifestarse como los jugos ácidos, por ejemplo, o el picante. Cualquier irritante de este tipo puede hacer cantar un poco más los síntomas. Tenemos a Consuelo en línea. Consuelo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Consuelo? Bien, gracias, buenos días. Hágame un favor, yo quería saber, por qué, a qué razón llega uno a tener esto, o sea, qué alimentos manifiestan esto. Algunos alimentos hay que lo producen, hay algunos alimentos, o por la mala manipulación, o hay, dice, pues hasta donde tengo entendido, me han dicho que la lechuga, el brócoli, todo eso, ¿será? Puede ser, y bueno, eso es una pregunta compleja de responder, voy a tratarlo de hacer así. Les decía que uno de los métodos para diagnosticar el Helicobacter pylori es detectar moléculas del material genético del Helicobacter en materia fecal. Quiere decir que el Helicobacter que vive en nosotros sale en la materia fecal. Y si sale en la materia fecal, pues podemos contaminar muchas cosas con los cuidados de higiene, el lavado de manos, la manipulación de los alimentos. Pero también se ha demostrado que en los dientes, en lo que llamamos la placa bacteriana de los dientes, denominan los odontólogos, vive Helicobacter pylori. O sea, por la entrada y por la salida del sistema digestivo, nosotros, si tenemos Helicobacter pylori, estamos botando y regalando el Helicobacter pylori al que no lo tiene. Entonces, obviamente que todo lo que nos metemos a la boca nos puede contagiar de Helicobacter pylori, y es ahí donde las medidas higiénicas cobran una especial importancia. Muy importante, y eso está demostrado, que tal vez las más importantes son las medidas sanitarias, digamos, sociopolíticas. La gente que tiene agua potable tiene unas posibilidades de infectarse mucho menores que las que tiene que ir a un pozo colectivo a recoger el agua con las mismas personas, por ejemplo. Y obviamente que el cuidado de los alimentos, el lavado de las frutas, de las verduras, la preservación en refrigerantes de los alimentos para que no se estimule el crecimiento de las bacterias que puedan tener
hacen eso. A pesar de todo, pues los colombianos tenemos la lamentable tasa de 85% de prevalencia y es más alta en algunas zonas. Si nos vamos hacia el Magdalena Medio, hacia la zona costa norte de Colombia, puede ser inclusive más alta. Así que mi recomendación es no obsesionarse con el tema, pero sí hacer lo que, digamos, tiene sentido común para poder tener unas buenas medidas higiénicas y de alimentación. Seguimos con mensajes e inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué tan bueno es tomar cítricos en ayunas o café? ¡Ay! Bueno, no, es similar el asunto del alcohol, ¿no? Ahí los cítricos y el café no tienen problema, como nada que no se haga en exceso. Obvio, entonces yo creería que no vamos a hablar en contra del café ni el jugo de naranja, porque todo en su justa medida está bien. Pero los cítricos fundamentalmente, y en algunos casos el café, pueden funcionar como irritantes. El café no tanto, el cítrico sí, pero es que el café se relaciona con la pérdida de la función de ese esfínter esofágico del que hablamos. Entonces, el café lo que sí le puede producir a uno es reflujo, y el reflujo se siente parecido. Entonces, los causales de los problemas no son los cítricos, no son el café, ni tampoco el alcohol, pero sí pueden ayudar a que el problema se manifieste más. Muy bien, y cerramos nuestro tema del día con una llamada. Muy buenos días. Sí. Hola Fanny, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Fanny, adelante con tu pregunta. Bueno, doctor. Doctor, lo que pasa es que yo ya presento el cáncer hace 2 años. No escuches por el televisor, Fanny, porfa. Solamente por la línea telefónica. Sí, señora. O sea, yo tengo el cáncer hace 2 años, pero hace 4 meses me hicieron la endoscopia y ya me salió pues negativo. ¿Negativo? Sí. ¿Sí? Bueno, digamos que como parte de esa no obsesión que recomiendo yo, pues usted debería quedarse tranquila siempre y cuando no tenga síntomas. El que descubrió el Helicobacter pylori por allá en la década de los 80, el doctor Marshall, recomendó hace poco que no había que perseguir al Helicobacter, sino más bien a la gastritis, a los problemas que nos provoca a nosotros. Si tienes una endoscopia en donde eso está tranquilo, si tú estás sintiéndote libre de síntomas y si no te encuentran el Helicobacter, pues lo mejor es creer la buena noticia de que no está contigo y empezarse a cuidar para que no te vuelvas a reinfectar. Porque la otra mala noticia con las que quiero cerrarles el programa es que la tasa de reinfección puede llegar hasta el 30%, eso es altísimo. Así que en algún momento de tu vida tendrás que volver seguramente a luchar contra el Helicobacter pylori. Bueno, pues con esas recomendaciones finalizamos nuestro tema en Profesionales de la Salud. Doc, agradecerle por haber estado con nosotros, por regalarnos esas recomendaciones y sobre todo por ayudarnos también a alertar a nuestros televidentes y pues enseñarnos a no obsesionarnos con este tema cuando pues todos lo tenemos. Muchas gracias, Damaris. Muchas gracias a todos.